Hola, buenas tardes, soy un límite de Aven, aficionado a las obras fílmicas, gráficas, literarias, animadas y televisivas tanto de Occidente como del manga anime, especialmente de este último. Aunque admito humildemente que me queda un largo camino en el área, el día de hoy voy a reseñar la que considero una de las películas anime y adaptaciones más interesantes, Tales of Fantasía la animación. Si bien no quiero extenderme demasiado, aviso de antemano que hablaré sin miedo de toda la película asumiendo que te la viste, pero si eres un poco como yo y prefieres arruinarte la sorpresa a cambio de escuchar una razón por la que verla. Permítame que te introduzca al mundo donde la magia y la tecnología son uno. Tales of es quizá la más desdichada de las que debes saber. Sus ventas y presupuesto nunca han superado los 3 millones, vivió 16 de sus 26 años, contando los clavos que recibía por los múltiples fracasos técnicos y comerciales. Nunca le preguntes a un fan que es Simonía 2, ni a Namco que es Tempest si no quieres dormir con zapatos de cemento, y digamos que hemos sido tan desastrosos en adaptaciones o obras derivadas, que precisamente mucha gente tiende a decir que ninguna vale la pena realmente en términos argumentales. Topándonos aquí con la primera adaptación fílmica de la franquicia tras el fracaso de la primera adaptación de Eternia, la cual también tendemos a afirmar que no existe, tanto empresa como fan somos como ese niño que encubre las cagadas de sus viejos. La trama en cuestión es simplemente brutal en todo sentido. En el reino mitológico de Aselia, donde la magia y tecnología basada en mitos nórdicos está a la orden del día, la aldea de Cres, el caballero rubio, Clint, clérigo también rubia, y Chester, arquero de pelo celeste, es arrasada por unos caballeros de negro con el propósito de encontrar dos medallones que tienen nuestros protagonistas para resucitar a Daos, rey demonio y amenaza de escala mundial, que fue sellado hace 100 años por dos héroes. Teniendo éxito y, cuando esperaban que este se sienta agradecido, solamente los asesina y comienza su programa de genocidio a la raza humana. Por lo cual, Clint y Cres, al ser tan débiles como el general de la raza, deben ir al pasado por esos héroes, la mujer de rosa y el hombre de un estilo más chamán, para matarlo en el presente y así no perder sus futuros. Animación. Quizá es aquí donde realmente puedo afirmar que se pasaron, la calidad es digna de una película y francamente si bien no fue la mejor animación de su año, sí que creo que fue de las más detalladas. Expresiones cambiantes en todo momento de acuerdo a la emoción, totalmente en 2D, detalle en cada hechizo y con el dudoso mérito de ser la única adaptación de un juego donde puedo presumir que literalmente usaron todos los hechizos, técnicas de esgrima e invocaciones. Pero sin que eso interrumpa la acción y complementando que la gran mayoría de la película es con combates. Si bien puedo afirmar que hay ocasiones donde confieso que se puede ver rara una expresión de un personaje, realmente no hay ningún error flagrante y cada representación está bien. No tiene muchas escenas al principio que pueda considerar cinematográfica por la ausencia de algún tipo de plano, pero la dirección nunca es torpe ni te impide disfrutar. Y digo al principio porque precisamente, recomiendo encarecidamente ver la última media hora de la película por ser un ejemplo de lo que podrías llamar lenguaje corporal, pues nos muestra perfectamente lo que siente cada personaje sin diálogos, tan buena como la del principio en la que Chester deja flores a la tumba de su hermana muerta. Personajes protagónicos. En general el punto que alinea a la gente con esta adaptación es que, precisamente, debido a la falta de tiempo en comparación, se saltearon momentos importantes del juego para los héroes, mayoritariamente las concernientes al pasado de los personajes o el principio, pero creo que hay una confusión que noto cuando veo el hecho que no hay desarrollo de personajes en la película, cuando de hecho pienso que es lo contrario, que en el juego realmente no había un desarrollo en los protas, sino un semidesarrollo, conocer otros aspectos del mismo personaje más no cambiarlo, y lo que hace la película no es más que hacer notable la personalidad que el juego original no podía mostrar por limitaciones. Para que entiendan, usaré de ejemplo a Cres. Cres es el protagonista y el caballero, motivado a pelear contra Daos principalmente porque sus acólitos quemaron su aldea para resucitarlo, matando a sus padres. Agradezco hayan sido más sutiles en la adaptación, pero el problema que tenía el juego era que no exploraba esa actitud. No podías ver realmente salvo dos momentos su ira, sintiéndose algo forzado cuando lo quieren hacer parecer como un prota bonachón no tonto. Aquí se decide omitir la parte de su estupidez, para mostrar en sus acciones cómo le afecta la pérdida de sus padres hasta el punto de quedar en una rabia ciega en la que, a diferencia del juego, es explorada para ver cómo si bien no es capaz de perdonar a Daos, llega a admitir al final que él no es mucho mejor.
siendo al final su desarrollo más orgánico que en el juego, porque aquí es mucho más consciente de que quienes ha matado para llegar a él no serán gente buena, pero que no quita el hecho de que mata por venganza y es tan asesino como el villano. Algo que francamente, si bien no es nada del otro mundo, me gusta como al menos crees, a diferencia de otros casos, no es hipócrita ni se cree mejor persona que su enemigo, quien exploraré más adelante porque es razón sustancial del éxito en su caracterización. Chester es quizá de los más beneficiados por la adaptación. En el juego actuaba sospechosamente cerca de ser ese estereotipo de rival barra amigo solitario de protagonista que pasa a ser amable a actuar de manera fría por querer vengarse. Era vecino de Chris y su hermanita tuvo la misma suerte, y realmente no te encariñabas mucho por lo poco que salía. Aquí se molesta no solo en empezar la trama salvándonos la vida, sino que se molestaron en hacerlo el más complejo del grupo. Es heroico y extremadamente valiente, incluso un excelente amigo capaz de dar la cara por este, y siendo esto la razón por la que ama a la humanidad, al creer que aún existe gente que debe ser protegida, pero es también alguien autodestructivo y preocupado de ser una carga debido a que sus actos heroicos desembocan muchas veces en heridas graves. Indudablemente es quien mejor te llega a caer y ver cómo construye amistad con Archie. Siendo lo más cercano a un desarrollo, como se permite estar más en la retaguardia y dejar ser un arquero. Mint, bueno, Mint es desde el juego un caso especial. Ya de por sí querían desde el principio era hacer que Mint sea prácticamente la verdadera personaje principal, debido a que si bien es alguien débil, tiene una fortaleza y madurez que le hace ser la más consciente de la situación, y si bien a veces el juego pecaba de endiosar un poco bastante esa actitud, en este caso puedo decir que realmente se presenta como un personaje realmente más entrañable. Para empezar, no ser la elegida realmente, solo es afín a lo espiritual por entrenar. Si bien sale un poco más perjudicada al no ver tan claramente cómo forma su carácter, la trama logra en hacértela ver como una mujer fuerte y útil sin imponerlo. Es una Ellery la que sabe magia arcana, hasta el punto de agradarte por cómo de hecho es capaz de ver más allá del odio y sentir que ningún bando es el bueno absoluto. Siendo el caso al mostrarse como está en contra del uso de armas de destrucción masiva en ambos, y si bien actúa de una manera espiritual que raya un tanto en el ambientalismo, se justifica al ser precisamente clérigo de una diosa que adora la naturaleza, por lo que realmente podemos decir que tenemos quizá una heroína, pero más activa y agradable que el promedio actual. Como al menos triunfo de la adaptación sobre el juego, omitieron absolutamente todo el subtexto romántico que no venía a cuento con Cress, ya que, lógicamente deberían a lo mucho ser amigos, porque uno la habrá ayudado pero difieren ideológicamente en todo y la otra, y no puedo creer que diga esto, es una fucking monja con voto de castidad. Sé que Japón es Japón, pero me gusta cuando respetan las cosas de la cultura europea. Además, me gusta que Cress en algunos doblajes la incluso llame amigasa barra mejor amiga barra compañera de armas. Archie es un personaje que se tanto beneficia como perjudica. Por un lado, algunos como yo se alegran de que hayan cambiado los chistes verdes que hacían por solamente unos más bien burbujeantes y que se comporte más como lo es normalmente, una niña que no termina de crecer. Francamente no era de mi agrado la idea de shippearla con tal o cual personaje, y me gusta que se concentren más en hacer que se abra a los demás. Por otro lado, en este caso no sabemos su pasado y sus momentos 200 de Ick son omitidos, haciendo que tenga menos impacto el personaje al final, solo sabiendo que de hecho es parte de una minoría oprimida, es mestiza entre dos razas que se desprecian, humanos y elfos. Sigue conservándose perfectamente su papel vital como maga, y es lindo ver cómo se hace amiga de todos, aunque aquí debo admitir que su desarrollo es más superficial que en el juego, pero no siendo para nada malo el resultado para mí. Luego tenemos a Klaus, el hombre facha, el chamán, el invocador, el que le sabe a la ingeniería y debe poner el pecho ante entidades supernaturales. En su caso puedo decir que está de hecho beneficiado por la adaptación, ya que antes lo único que tenía es que empezó por dinero, y al ver que Siraus ganaba, él moría, se tomaba en serio todo lo que los protas no. Acá, como aquí los protas son más centrados, podemos ver su lado irreverente, que de hecho tiene pareja y en general se comporta como un tipo agradable que debe lidiar constantemente con gente que podría matarlo en segundos cuando precisamente su magia es poderosa pero muy escasa y lenta. Es el más débil en el sentido de cambio, pero al menos las cosas hechas con él lo hicieron más interesante que su contraparte. Por el lado de Suzu, protagonista no oficial por aparecer tarde, puedo decir que realmente es un personaje interesante al ser una niña ninja que debe pelear contra sus padres poseídos por Dars.
Es interesante debido a que además de su pelea, el shinobi con el que pelea es el único enemigo secundario mínimamente memorable y no negaré que si bien es algo tardío, me gusta que haya un personaje casi secundario apoyando realmente a los protagonistas. Y hablando de eso, felicito a la OVA por darle más presencia y utilidad a Morrison y Reisen, sobre todo a este último. Al primero nos salva el pellejo 2 veces y Reisen porque tiene un pequeño, pero razonable arco de personaje donde poco a poco vemos por qué cometió una atrocidad para al final redimirse y terminar siendo una figura aliada clave en la historia. Además, refuerza el mensaje de que los humanos pueden cambiar y la charla antidiscriminación. Ahora hablemos del personaje más importante de la película, lo más revolucionario en ambos medios, y como claramente considero que la adaptación supera al juego. Villanos. Daos si lo digo desde ya, un villano de puta madre. Tiene ese arranque de miserabilidad y maldad que le da a ser líder de un ejército de demonios abocado a destruir a la raza humana, pero que en el fondo realmente no puedes culpar precisamente por dos buenas razones. Lo hace porque su bando, los monstruos y barra o discriminados, moriría si dejase que el árbol de mana muriera, algo que ni siquiera puedes considerar de spoiler porque es algo que todos saben, pero nadie hace caso. Se nos presenta como alguien de hecho muy gris, porque si bien es igual de egoísta que los humanos obsesionados con la victoria bélica y de explotar el mana que funciona como combustible fósil, está roto y ama humillar a sus oponentes de maneras traumantes, incluso no tiene reparos en no dejar piedra sobre piedra, pero quiere a sus monstruos y la naturaleza y se los muestra varias veces cosas como convencer a quienes considera que sufren discriminación. Además, no solo sus peleas y argumentos son buenos, sino que es muy agradable como se expresa de manera honesta. Amo como precisamente todo lo que me quejaba del juego que lo quería victimizar no solo no está, sino que precisamente te cae muy bien porque es una persona comprensible que si bien odia a los humanos, al final termina aceptando que efectivamente, los dos tienen motivos sólidos para odiarse a muerte y eso no lo hace a uno peor o mejor que el otro. Francamente un ídolo Daos que sentó las bases de uno de los mejores villanos del RPG, esto dicho tanto para Simonia como Abyss, Revit Exigia. Música. La música es de Kiyo Nomura y las canciones de Masami Suzuki, si bien el opening es un tanto cliché, el ending de la adaptación con el final agridulce, pero emotivo donde se toca el tema de la esperanza de que en algún momento las cosas mejoren después de todo. Pues si bien no hemos reparado lo destrozado, las cosas se quedan abiertas para que el reino de Daos pueda recuperarse debido a que Martel se lo otorga por haberla salvado aun si está muerto. No tengo realmente nada bueno que decir de las canciones, pero tampoco nada malo realmente. La música sí puedo recomendarla por ser del juego y excelente a la hora de transmitir los sentimientos. Por lo cual recomiendo verla. Conclusión. Llámeselo OVA film híbrido o lo que sea, Fantasía no es una obra perfecta, y de la misma forma que el juego pecaba de excesivo grindeo, mazmorras, combates aleatorios y miedo a salirse demasiado del molde, la adaptación peca de tener que tanto omitir cosas a cambio de otras, y tener una espontaneidad tal que puedes en un par de momentos sentir que un par cosas salieron de la nada por mucho que estén bien explicadas. Pero lo compensa por ser una película entretenida, valiente, honesta, desprovista de los errores de su versión original para hacer una obra que logra sostenerse por sí misma y tener méritos propios. Francamente, aun con todos sus errores, es una obra que recomiendo por encima de su juego.